Si una organización piensa en la lucha armada, cuando más muertos mejor, creen que todo lo que están en contra de eso son liquidacionistas, quieren liquidar. Escucho con absoluta claridad lo que a mí me suena a una traición del inconsciente, del subconsciente. Iñaki Martínez fue uno de los impulsores de EIA y ha investigado durante años el caso Pertur. En una de esas comidas parece ser que todos estaban con bastante alcohol. Ahora que estamos lejos de Euskadi, estamos aquí, cuéntanos qué pasó con Pertur. Y pega un puñetazo en la mesa y dice: lo voy a decir una sola vez. Pertur está en el fondo del mar y no aparecerá nunca. Capítulo 3. Non dago Pertur. El caso Pertur. La desaparición del hombre que intentó transformar a ETA. Una iniciativa del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Dirección: Gaisca Fernández Soldevilla y Abel García Roure. Guión: Abel García Roure. Grabación, edición y distribución: Asociación La Memoria Perdida. Locución: Eva Domaica. Capítulo 3. Non dago Pertur. El 23 de julio de 1976, Eduardo Moreno Vergareche desaparece. La víspera, jueves 22 de julio, la librería Mugalde de Hendaya, vinculada a ETA político-militar, recibe una llamada. Alguien pide una cita con Pertur para las 10 de la mañana del día siguiente en el Café Consolación de San Juan de Luz. El solicitante se identifica como una persona que lo ha conocido un mes antes y quiere volver a verlo. Pero nadie transmite aquel mensaje a Pertur. Eduardo está escondido. Solo 2 o 3 militantes conocen la casa en la que se oculta mientras escribe la ponencia de la 7ª Asamblea. Esa misma noche, en Hendaya, un desconocido entrega a Joseba Eulestia Sotza una nota para Eduardo. Es una convocatoria urgente para el día siguiente. Esa misma noche, en un festival, alguien entrega otra nota a Joseba Eulestia Sotza. Sotza no sabe quién se la da. Solo sabe que debe llevarla a Pertur. Pertur pasa aquella noche escribiendo la ponencia Ochagavía con Erreka. A la mañana siguiente, la dirección tiene una reunión de la ejecutiva en Bidart. Andoni Azcue y Sotza llegan los últimos. Informan de que esa mañana han llevado la nota a Eduardo hacia las 9. A la mañana siguiente iba Joseba Eulestia con otro compañero. Iban a Bidart a una reunión de la ejecutiva y a Joseba se le olvidó que tenía que haber parado en San Juan de Luz para llevarle la cita a Eduardo. Entonces tuvieron que retroceder para ir. Él no sabía dónde estaba viviendo Eduardo entonces y que fue a casa de Reca y que Reca le dijo dónde vivía y que incluso le dijo: estará dormido, porque ayer a la noche nos estuvimos trabajando hasta muy tarde. Entonces Joseba de eso sí se acuerda, que tuvo que llamar varias veces al timbre hasta que salió y le dio la cita. Sotza llama a la puerta de su piso en Don Ivane, en San Juan de Luz, le entrega el papel en mano y se va. A partir de ahí terminan los hechos probados y empieza el territorio de las versiones. El auto de la Audiencia Nacional sostiene que Eduardo abandona su domicilio hacia las 9 de la mañana, pero no hay testigos que lo confirmen. La única certeza es que nadie lo ve entrar en el Café Consolación. Al parecer la cita a las 10 era en el Bar Consolación, pero al Bar Consolación no llega. Y según Paquito, porque al principio no se habla de Apala, solo se habla de Paquito. Según Paquito, se lo encontró en la calle Gambetta a Eduardo y le dijo: oye,
si vas a Hendaya me puedes llevar, bueno, luego ya es en plural, porque luego ya se sabe que estaba Paquito con Apala. Y finalmente, por cierto, Apala tuvo que declarar también ante la policía francesa cuando luego ya fue detenido. Me podéis llevar, no os cuesta pasar por Beovia y dejarme. Según Paquito, hacia las 10 se encuentra fortuitamente con Pertur en el centro de San Juan de Luz. Iba con Apala en un Renault 5. Han acudido a hacer unas compras. Siempre, según esa versión, Pertur les pide que lo dejen en la parte francesa de Beovia, junto a Hendaya. Tiene que acudir a una cita. Los Beresis acceden. A partir de aquí, lo que tenemos son especulaciones o las versiones que dieron Apala y Paquito en diferentes momentos. Según ellos dos, según Apala y Paquito, a las 10 de la mañana se encontraron fortuitamente con Pertur en el centro de San Juan de Luz, a la localidad a la que habían ido ellos a hacer unas compras. Ellos iban a volver a Hendaya, que es donde vivían con su Renault 5, y según ellos, Pertur les dice que si le pueden acercar a la parte francesa de Beovia, que está justo al lado de Hendaya, porque tenía una cita. Según ellos, repito, los Beresis accedieron y Pertur se monta en el coche. Entonces dijimos, bueno, la conclusión es la siguiente: si no hubiéramos tenido nosotros la nota de consolación, no sabíamos nada de lo que iba a pasar. Pero como tenía que ir a consolación y no se ha ido, algún militante le ha informado que tiene que ir a Beovia. Entonces, los que estamos aquí no hemos ido. Han sido gente de fuera. Entonces hicimos en Hendaya, en San Juan de Luz y en Biarritz y en Bayona, todos los militantes poner la misma hora para tomar declaraciones. Cuando se constata la ausencia de Pertur, la dirección decide investigar. Convoca a militantes en 4 lugares a la vez. El objetivo es que todos declaren al mismo tiempo dónde estaban la mañana del 23 de julio. En Hendaya, Fermín Imaz y Socha toman declaración a Apala y Paquito. Al tomar las declaraciones de Pertur para Beovia, había 2 líneas. Uno, el Mugalde, que había cogido uno a la tarde y dijo: un amigo de San Sebastián, no sé qué, que había estado contigo antes, mañana, era el 22, mañana a las 11, tienes que estar en Beovia, en tal sitio. Vale. Bueno, todavía hay una contradicción sobre las citas que se le pasan. Que si hay una que se recibe en la librería Mugalde, el que recibe la llamada lo tiene muy claro, que le dijeron que mañana a las 12 o 11, no sé, en Beovia, de parte de uno de San Sebastián con el que estuvo hace un mes. Y él dice que dejó la cita para que se le llevara, pero él nunca tuvo constancia de que se le hubiera llevado esa cita. Los que declararon nos decían, o sea, vemos que no han llevado la consolación, pero de consolación para ir a Beovia se juntaron con Apala, Paco y otros 2. Uno Trotsky y otro me parece que ha aparecido ahora, más que Leo. Entonces, que se subió al coche y se encuentran con 2. También ahí el nombre de uno se sabe, que era el Trotsky. Y que hablaron, se saludaron, jiji, que no, tal. Había otro con Trotsky, un tal Machel. Bueno, entonces, que nada, bromas y que adiós, adiós. Y según Paquito, se fueron en coche a Beovia, tardaron para hacer 13 kilómetros, no sé, un tiempo, en fin. Luego se fueron a tomar algo en un bar en Hendaya y a la tarde no salieron de casa, estuvieron toda la tarde en casa. Yo lo que no me creo es que Eduardo les pidiera que le llevaran en coche, teniendo los antecedentes que tenía. Y no me creo que entrara por su propio pie sin más. Si es que es verdad,
Si es que es verdad todo eso, porque yo a veces incluso he pensado que puede ser todo un montaje que se nos ha contado. Vaya usted a saber, no hay ningún testigo más. Según ellos, unos 20 minutos más tarde, Eleuterio Jáuregui Beloki Trotsky ve el coche. En él viajaban Apala, Paquito y Pertur. Unos 20 minutos más tarde, a las 10:20, hay otro Polimili, Eleuterio Jáuregui, alias Trotsky, que ve a Pertur en el coche con Apala y Paquito. Según declararía, Pertur actuó de una manera totalmente normal. Y según, repito, la versión de Apala y Paquito, dejan a Pertur sobre las 11:30 de la mañana en un cruce cercano a la frontera española en Beovia. Es decir, que tardaron 1 hora y media en recorrer 12 kilómetros. Según Apala y Paquito, están en Don Ivane, cerca del Café Consolación. Pertur se acerca a ellos, les pregunta si van a Hendaya. Dice que tiene que ir a Beovia. Ellos aceptan llevarle. Pertur entra en el Renault 5. Apala conduce. Paquito va detrás. Pertur se sienta de copiloto. El coche no tiene puertas traseras. El relato parece sencillo, pero enseguida aparecen las grietas. Trotsky y el cuarto hombre han bajado de un caserío con permiso para ir al médico o al dentista. Apala y Paquito no viven en Don Ivane, viven en Hendaya, en la casa de Galarraga. Y no queda claro por qué están esa mañana en San Juan de Luz, justo cerca del Café Consolación. Después aparece otro dato. Pasadas las 12, Apala y Paquito entran en el bar Chiva de Hendaya. Es el bar que frecuenta la persona que el día anterior ha recibido el mensaje de Mugalde para Pertur. No es el bar habitual de Apala y Paquito. No viven en esa zona. Sin embargo, entran allí y dicen en voz alta, para que todos puedan oírlo: hemos traído a Pertur a Beovia. La frase parece pensada para fijar una versión, para que alguien pueda repetir después que ellos han cumplido la cita de Beovia. Pero también abre una pregunta inquietante. ¿Quieren que su versión quede sembrada delante del testigo adecuado? El tiempo tampoco encaja. Según su declaración, desde Don Ivane hasta Hendaya pasan casi 2 horas. El trayecto en coche dura unos 20 minutos. Cuando los interrogadores piden explicaciones, Paquito habla de un atasco. Pero la explicación no despeja la duda principal. ¿Qué ocurre con Pertur desde que entra en el Renault 5 hacia las 10 hasta que Apala y Paquito aparecen en Hendaya pasadas las 12? Llegaron a Hendaya Playa. Había otros compañeros, estaban en ese bar, y esos además decían, joder, esos casi nunca vienen a este bar, pero ese día fueron y dijeron, joder, como orgullosos, hemos traído a Pertur, hemos dejado en Beovia y tal, que hablaron. Fermín Imaz conserva una reconstrucción minuciosa del 23 de julio de 1976. No habla desde una sospecha vaga. Habla desde dentro de ETA político-militar, desde la investigación interna que la dirección intenta organizar cuando comprende que Pertur ha desaparecido. Y su relato introduce detalles que vuelven todavía más problemática la versión de Apala y Paquito. Y la conclusión era, si salieron a las 10 de San Juan de Luz, a Beovia tardaron más de 1 hora y media. Y ellos argumentaron que hubo una caravana de coches que no podían avanzar y que tardaron. En la declaración salió eso. Su relato continúa en un bar, porque ellos supuestamente van luego a un bar de Hendaya a tomarse algo y se quedan a comer en casa y se quedan en su casa toda la tarde. También están esperando otras personas a comer a Pertur y como no llega es cuando empiezan a
a sonar la voz de alarma, a interesarse por su paradero en la comisaría de la policía francesa, que no tiene ni idea dónde está, y deciden los polimilís llamar a la tía de Pertur, a María Asun Vergareche, que se va a trasladar al País Vasco francés para empezar a hacer indagaciones por su cuenta. Apala y Paquito declaran que dejan a Pertur cerca de Beovia sobre las 11:30. Si eso es así, el Renault 5 tarda 1h30 en recorrer unos 12 kilómetros. Después toman algo en un bar cerca del ayuntamiento de Hendaya. Comen en su casa y no salen en toda la tarde. Pertur, en cambio, no vuelve. Es muy significativo que el mismo día que Pertur desaparece, el Comité Ejecutivo de ETA Político Militar decide convocar en puntos diferentes a todos los militantes para interrogarlos, lo cual indica que algo extraño está pasando ya, ¿no? El polimili que le toca interrogar a Apala y Paquito, que se llama Fermín Imaz, cuenta que su versión de los hechos le parece incoherente, que hay cosas que fallan. Le dicen que Trotsky ha visto a Pertur en su coche, que la han llevado a Beovia, que han tardado 1h30 y evidentemente a él algo le chirría, ¿no? Claro, también dice que en ese momento los que tenían el poder fáctico dentro del Estado militar eran los propios Beresis, por tanto que cualquier investigación que se hiciese pues no era algo creíble, ¿no? Según Imaz, la dirección tiene las manos atadas para investigar. Caído Pertur, el poder lo tienen ahora los Beresis. A Pertur lo esperan para comer. No llega. A las 5 de la tarde, sus compañeros acuden a la policía francesa. No hay información sobre su paradero. Los polimilis llaman entonces a María Asun Vergareche, la tía de Eduardo. María Asun cruza al País Vasco francés y empieza a hacer indagaciones por su cuenta. Yo estaba en el caserío. Era sábado y al mediodía, sobre las 2, 3 de la tarde debían ser, que me fueron a buscar Erreka y su mujer de entonces, Cristina. Me fueron a buscar y me dijeron, mira, desde ayer no se sabe nada de Eduardo y venimos a buscarte para que vengas con nosotros. Me subí al coche con ellos y bajamos a San Juan de Luz y me llevaron directamente a la casa de Telesforo Monzón, que era donde estaban, recuerdo, la tía María Asun, debía estar acompañada por Miguel Castells, el abogado que fue el que le había llevado aquel día. Lógicamente estaba él, Monzón, y había algún otro compañero por allí, y recuerdo que estuvimos allí. Yo la verdad es que entré ya en un estado como de shock y me fui abstrayendo de lo que estaba sucediendo a mi alrededor y no recuerdo ni siquiera dónde dormí esa noche. Sí recuerdo que al día siguiente fueron los padres y algunos de los hermanos que estuvimos con ellos. Y bueno, claro, pues ellos querían saber qué había pasado, cómo había sucedido, desde cuándo faltaba, qué. Entonces, bueno, pues ahí los amigos más próximos pues les fueron diciendo pues que si tenía una cita en no sé dónde, que si tenía otra cita, que les llevaron unos en el coche, que no sé cuántos, pero todo era tan poco concreto, que yo ahora pienso, digo, pero ¿cómo nos conformamos con aquella información tan absolutamente endeble, ¿no? Al día siguiente, el sábado 24 de julio, se decide dar una rueda de prensa en Bayona y se entrega un comunicado a la prensa. Y se afirma con rotundidad que Pertur ha sido secuestrado por terroristas al servicio de la policía española en territorio francés. Se llega a dar el nombre y apellidos de un alto cargo de las fuerzas de orden público. Bien, resulta que eso también es falso, es decir, que ni se había visto a ese alto cargo de las fuerzas policiales, ni en ese momento los polimilis tenían absolutamente ningún dato que indicase que Pertur había sido secuestrado ni por la policía ni por nadie.
Ahora bien, les interesaba a nivel político hacer esa denuncia porque era beneficiosa para el relato de los Polimilis. El sábado 24 de julio, la dirección de ETA político-militar organiza una rueda de prensa en Bayona. 2 portavoces denuncian que Pertur ha sido secuestrado por terroristas al servicio de la policía española. Uno de ellos es Joseba Kenner Trevi. Recuerda que no tienen ningún dato real que avale aquella hipótesis. Han decidido aprovechar la oportunidad para obtener réditos políticos. Incluso mencionan el nombre de un alto mando de las fuerzas de orden público al que supuestamente se ha visto por la frontera. Es mentira. Pero en aquel momento todavía no sospechan de la posible implicación de los comando Bereziak. Sale la noticia de que Pertur ha desaparecido y claro, para nosotros es un shock y claro, está claro que nosotros creemos a pies juntillas y al 100%, porque entonces no hay ninguna voz que diga lo contrario. Es lo que la lógica nos pide, es decir, bueno, esto ha sido una actuación de los servicios de secretos del Estado español. Se me ocurre pues que hay que hacer una rueda de prensa y fundamentalmente se me ocurre el centro de la rueda de prensa, que nosotros tenemos que acusar a los servicios secretos de la Policía del Estado español, y propongo como invención directamente que ha sido visto en Irún la víspera Manuel Ballesteros, el comisario Ballesteros. No conocíamos más nombres y hacemos una conferencia de prensa donde estamos, es la única foto que nos hemos sacado Lourdes y yo en esta vida juntos. Salimos los dos y damos la versión. Claro, Lourdes supongo que en ese momento también tiene la misma convicción que yo, que ha sido secuestrado por los servicios secretos, ¿no? O sea, la convención que tenemos y luego pues nos inventamos eso. Mi gran aportación es esa. Es decir, que el comisario Ballesteros había sido visto la víspera en Irún, que era falso. Eso nos lo inventamos completamente. El domingo 25, El País informa de la desaparición. El lunes 26, la familia la denuncia en los juzgados de San Juan de Luz y de San Sebastián. 2 días después, los padres de Eduardo Moreno Vergareche mandan una carta a la prensa. Si está vivo, decídnoslo. Y si está muerto, entregadnos sin demora el cadáver. No lo hacen. Nadie dice dónde está. Una vez ETA político-militar, la familia y los medios informan de la desaparición, se reciben 3 reivindicaciones distintas: la AAA, el Batallón Vasco Español y una tercera firma ultraderechista vinculada a Orden Nuevo. La hipótesis resulta verosímil. Por un momento, todo parece encajar. Pertur es una de las caras visibles de ETA político-militar. La extrema derecha ya ha actuado contra militantes de ETA, sus familias y sus redes de apoyo en el País Vasco francés. La casa de los padres de Pertur ha sido ametrallada por ultraderechistas el 20 de noviembre de 1975. En 1976 se han reactivado los ataques contra refugiados y el miedo se extiende por el santuario. Hay falsas alarmas, ataques de pánico, cambios de domicilio, piquetes de autodefensa. Aunque no sea una acción parapolicial, produce el mismo efecto que si lo fuera. Una vez apareció en la prensa que Pertur había desaparecido, pero no antes, es cuando empiezan a llegar reivindicaciones distintas con la autoría del secuestro. El 26 de julio a las 10:15 de la noche, un desconocido llama a la sede de la agencia Cifra en Barcelona y dice que es de la AAA, de la Alianza Apostólica Anticomunista, y que han secuestrado a Pertur. 4 días después, el Correo recibió una carta firmada por el Batallón Vasco Español y a finales de noviembre llega a la librería que tenía unas semanas de Pertur otra carta firmada por el 6º Comando Adolfo Hitler de Orden Nuevo. Bien, durante mucho tiempo se dio importancia a estas reivindicaciones, pero hoy sabemos que eran totalmente falsas. Es decir, las personas que reivindicaban atentados en nombre de la AAA, además conocemos su nombre y apellidos, eran 2 ultraderechistas de Barcelona que reivindicaban todos los atentados, los que se enteraban por la prensa, para chantajear a la prensa, es decir, vendían exclusivas a los periódicos en nombre de una AAA que realmente no existía, eran unas siglas fantasma. Claro, o sea, decir que la reivindicación de la AAA
era falsa. La del Batallón Vasco Español ocurría exactamente lo mismo. Era un nombre que se utilizaba por personas inconexas que no tenían ninguna relación entre sí para tapar sus atentados, pero también lo mismo por personas que no habían tenido nada que ver con ellos para reivindicar cualquier atentado que se les ocurriese. Y el nombre del comando Adolfo Hitler era también algo que se solía utilizar como medida de amenaza, pero no eran organizaciones que como forma de amenaza. El nombre del comando Adolfo Hitler solía utilizarse para amenazar, ¿no? Pero no eran entidades que existiesen realmente, no eran organizaciones con vida propia, sino, digamos, sí las pantallas que se utilizaban de una u otra manera, y por tanto lo que tenemos la certeza es que la AAA no existía y no secuestró a Pertur. Yo en los días sucesivos decía, si ha sido la extrema derecha, si ha sido un grupo, lo han secuestrado para algo. Es decir, a una persona no se le secuestra por secuestrarle, se le secuestra para sacarle algo. Entonces decías, bueno, pues habrá, yo qué sé, alguna detención extraña por ahí. Nada, nunca, jamás. Que tampoco era, por otra parte, una persona que tuviera, yo qué sé, una infraestructura aquí de 10 casas que... Pero bueno, o sea, ¿para qué le secuestran? Y la extrema derecha, efectivamente, en fin, nos tenía acorraladísimos en algunos momentos. Habían cometido atentados terribles, habían asesinado a gente, habían puesto bombas, había habido tiroteos, por supuesto que sí, que había toda una guerra sucia contra los refugiados. Pero en el caso de Eduardo, además, dices, ¿qué interés podía tener? Cuando era una persona que se sabía, la policía española sabía, por activa y por pasiva, cuál era el trabajo que estaba realizando Eduardo. Pero sabían el trabajo que estaba haciendo, que era un trabajo favorable a ir poco a poco reduciendo la actividad militar para que prevaleciera la actividad política. La prensa recoge versiones muy dispares, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es que ha sido la AAA o que ha sido algún grupo ultraderechista o parapolicial. Otra es que es un golpe de teatro, que realmente Pertur está en una misión importante y que, por tanto, esto es una forma de que la policía no lo persiga. Otra es que hubiese sido traicionado por un compañero que lo hubiese vendido. Otra hipótesis también dice que ha sido asesinado por ETA militar, ¿no? En este ambiente de rivalidad entre las dos ramas, y que incluso se llega a mencionar como hipótesis viable que ha sido asesinado por algunos mercenarios contratados por empresarios a raíz del caso Berazadi para evitar que la extorsión se reproduzca. Y es curioso que esta versión, que luego no tiene más recorrido, llega a ser recogida por la policía, ¿no? Hay un documento policial que se llega a plantear esta hipótesis, ¿no? de que se haya contratado un mercenario como venganza del caso Berazadi. Pero también en la prensa aparece, a los pocos días de su operación, en 3 días, también la hipótesis de que ha podido ser un ajuste de cuentas interno por el planteamiento renovador que estaba impulsando Pertur dentro de ETA político-militar. Aparece incluso por la prensa señalado directamente a Pala, que va a tener protagonismo en los años siguientes en ETA militar. Apala era un pistolero, era un miembro de los comandos Bresiak importante, un militante importante, que había cometido su primer asesinato con tan solo 19 años, lo cual ya indica qué tipo de personalidad tenía. Luego, cuando se pase a ETA militar, pues va a ser un simple pistolero. Así como Paquito va a hacer carrera como agente de ETA, Apala no lo va a hacer, lo cual pues indica pues, que era un hombre de acción, un hombre no precisamente preparado intelectualmente y que, pues, de violencia fácil. 2 sombras se proyectan sobre el caso. Una viene de fuera, la extrema derecha, los mercenarios. La otra viene de dentro, ETA político-militar, los comandos especiales, el Renault 5, la versión problemática de Apala y Paquito. Entre esas 2 sombras desaparece Eduardo Moreno Vergareche, Pertur, el hombre que intenta cambiar ETA, el hombre que molesta a demasiada gente. Ya el hombre asesinado, aguerreado, ¿por qué todo este rencor?
Ya un pueblo fue dividido, fue maltratado. ¿Por qué toda esta destrucción? Gente inocente mucho ha sufrido, 2 hermanos se han matado. Ahora la guerra va a terminar, lejos del pueblo que ha llorado. Pidamos paz, paz al Señor, pidamos paz, paz al Señor. En 2008, 32 años después de la desaparición de Eduardo Moreno Vergareche, se abre por fin una puerta judicial. La Audiencia Nacional reabre el caso Pertur. El juez Fernando Andreu acepta investigar lo ocurrido el 23 de julio de 1976. La familia de Eduardo y Lourdes Auzmendi vuelven a hacerse una pregunta que llevan décadas repitiendo. ¿Conseguirá la justicia española esclarecer por primera vez lo que pasó y llegar a una verdad? El juez mira en 2 direcciones. Una hipótesis apunta hacia afuera, hacia la extrema derecha, los servicios españoles, las siglas parapoliciales, la llamada vía italiana. La otra mira hacia adentro, hacia ETA político-militar, los Comando Bereziak, Apala y Paquito. 2 caminos opuestos, un mismo vacío. El cuerpo de Eduardo sigue sin aparecer. En febrero de 1994, Eduardo Moreno Vergareche había sido declarado oficialmente muerto. Los padres de Eduardo piden algo básico: saber dónde está su hijo, recuperar su cuerpo, poder enterrarlo, poder cerrar al menos una parte de la herida. En 1997 aparece una falsa pista. Alguien dice que puede estar enterrado en un panteón del cementerio de Viriatú, en el País Vasco francés. La familia vuelve a hacerse ilusiones, pero los restos no son de Pertur. Para Marta Vergareche, su madre, aquello no es solo una decepción, es revivirlo todo otra vez. La Audiencia Nacional llama a antiguos militantes de ETA político-militar, a personas que conocieron a Pertur, a testigos del País Vasco francés, a funcionarios españoles, a neofascistas italianos, a quienes defienden la pista parapolicial y a quienes desde hace años miran hacia los Beresis. A consecuencia de una petición de la familia, la Audiencia Nacional reabrió la investigación judicial en 2008. La llevó el juez Fernando Andreu, que recabó documentación nacional, francesa, italiana, declaraciones de neofascistas italianos, de funcionarios españoles, de antiguos miembros de ETA militar, incluyendo a Paquito, pero también a otros polimilis que están en aquel momento. Paquito Mújica era, digamos que era, en eso tampoco aportaba nada en el tema político, pero bueno, quizá era un tío que tenía otras formas, una persona lista en el sentido que bueno, es capaz de escuchar y de... Pero bueno, luego, claro, yo siempre digo, tengo en la cabeza un poco de la desaparición de Pertur al asesinato de Yoyes, ¿no? Francisco Mújica, mire, le explico el motivo por el cual ha sido traído hoy a este juzgado. En este juzgado se siguen unas diligencias a instancias de don Eduardo Moreno Elosegui y doña Marta Vergareche Ituarte, padres de Eduardo Moreno Vergareche, en aras o de cara a conocer o saber el paradero de esta persona que, según se desprende del escrito de querella y de diversos testimonios, fue vista por última vez el 23 de julio de 1976 en Francia. Bien. Durante años, Ángel Amigo defiende otra posibilidad, la vía italiana. La idea de que Pertur pudo ser secuestrado por neofascistas italianos que actúan por encargo o bajo cobertura de sectores ultras de los aparatos españoles. Ángel Amigo, que es el biógrafo de Pertur, tiene un libro muy interesante sobre él, ha hecho dos películas documentales acerca del caso, que yo creo que son interesantes porque revelan
el papel de algunos neofascistas italianos en el terrorismo ultraderechista y parapolicial en la España del tardofranquismo y la transición, ¿no? Gente que venía con Stefano Della Chiaie, Ordine Novo y demás. Es algo que se ha ido conociendo con el tiempo, pero evidentemente en el 76 no se sabía. Algunos de estos neofascistas estuvieron, por ejemplo, en Montejurra, uno de los atentados importantes. Y él sigue la pista de los fascistas italianos y cree que reveladores algunas declaraciones que indican que es posible que tuvieran relación con el caso de la exposición de Pertur. Sin embargo, vistos en perspectiva estas declaraciones y contrastadas con otras fuentes, vemos que no aportan nada realmente concluyente acerca de la teoría parapolicial, ¿no? Desde mi punto de vista, no la refuerzan. Lo que sí nos indica es que hubo unos fascistas italianos en España, actuando en España, en algunos atentados ultraderechistas, pero no tenemos, porque ahí hacen aguas, ¿no? La versión de que estuvieran implicados en la exposición de Pertur, y en otros casos, ¿no? Llegan a hablar del secuestro de empresarios y otras cosas que luego compruebas que no existieron, no fueron verdad. Por tanto, estas versiones italianas yo las tomaría con mucho cuidado. La instrucción judicial explora esa pista. Aparecen nombres vinculados al neofascismo italiano: Angelo Iccio, Sergio Calore, Pierluigi Concutelli. Estuve en Italia y en la declaración que se les tomó a Sergio Calore, a Iccio y a Concutelli. El magistrado italiano que hizo una investigación a fondo de la conexión de los neofascistas, claro, pues por ejemplo, yo estuve con él en alguna ocasión, claro, él entendía que alguno de los que se les iba a tomar declaración como que no eran muy de fiar. Por tanto, la vía italiana, desde ese punto de vista, pues lo cierto es que no aportó nada. La hipótesis no surge en el vacío. En 1976, la violencia parapolicial es real. Existen amenazas contra refugiados de ETA en el sur de Francia. Hay atentados, ametrallamientos, siglas pantalla, comunicados de extrema derecha. Acoso, sí, hubo todo un operativo extraño, sorprendente, porque era que el comisario fronterizo, que era Maturana, hizo una especie de secuestro de la madre de Pertur, que pasaba muy a menudo la frontera, porque Pertur tenía mucha relación con su madre, y entonces la sensación que nos dio fue que, por las conversaciones que tuvieron con gendarmes también, los que también el Maturana abordó el contacto, que estaban buscando información o posibilidades de poder intercambiar a 3 policías que habían desaparecido. Eran 2, ¿no? ¿2 policías? Eran 2 o 3. Creo que eran 2. 2 policías que eran del cine y habían desaparecido. Entonces parece que daba la impresión de que, bueno, lo que se veía claro por sus movimientos es que la gente que mandó, creo que era Manolo, ¿cómo se llamaba el jefe de policía de Bilbao? Manuel Ballesteros, que estaban buscando la manera de... Ballesteros estaba convencido de que había sido ETA político-militar, no sé de dónde sacó esa información. Esto ocurre en marzo del 76, Berazadi está secuestrado, la madre de Pertur, Marta Vergareche, intenta cruzar la frontera con Francia y un alto mando de la Dirección General de Seguridad, no sabemos exactamente quién, ordena al comisario de Irún que la detenga durante 3 días. Este comisario, en vez de tener al calabozo, la tiene en su propia casa, lo cual también indica que fue una detención, pero una detención suave, por decirlo de alguna manera. Y de acuerdo con lo que este comisario declaró posteriormente, lo que temía la DGS era que la presencia de la madre de Pertur en Francia produjera, y cito entre comillas, deliberaciones inconvenientes en torno a asuntos policiales que entonces existían. ¿A qué se referían? Bueno, desde mi punto de vista era claro que hablaba de las negociaciones por el secuestro de Berazadi.
Claro, pero a la vez que estaba ocurriendo esto, había ocurrido también otra cosa, que no tenía que ver con los polimilis, sino con los milis. El 3 de abril, es decir, unos días después, habían sido secuestrados en Francia 2 inspectores de policía españoles, Jesús María González Ituero y José Luis Martínez Martínez. Nadie había reivindicado este secuestro, no se sabía quién había sido, se sospechaba de ETA, realmente había sido ETA militar. Pero no se supo nada porque los cadáveres no aparecieron hasta un año después y, como digo, no hubo ninguna reivindicación, es decir, que era pura especulación. Y es cierto que 2 policías franceses aprovecharon aquel episodio para, al entrevistarse con personas cercanas a ETA, decir que si ETA liberaba a los 2 inspectores españoles secuestrados, el comisario de Irún iba a liberar a la madre de Pertur. ¿Cuál es el problema con esta hipótesis? Que cuando ellos empiezan a hablar con los cercanos a ETA en Francia, realmente la madre de Pertur ya está libre, es decir, que no hay nada que cambiar, y que además ETA político-militar no había tenido nada que ver con la desaparición de los 2 policías, había sido ETA militar, por tanto fue un tiro perdido, y los propios policías franceses, cuando son interrogados, reconocen que están actuando por su cuenta de riesgo y que fue un intento de intervenir en ese problema, pero sin nada más por detrás. La casa de los padres de Pertur había sido ametrallada por ultraderechistas en noviembre de 1975 y el propio Eduardo había recibido amenazas. Todo eso hace verosímil mirar hacia la extrema derecha. La documentación policial española contiene un dato paradójico. Las fuerzas de orden público saben que Pertur impulsa un giro político. Saben que ETA político-militar intenta marginar la lucha armada y potenciar la vía ideológica. Saben que aquello puede desembocar en un partido y en una reducción de la violencia. Desde esa perspectiva, eliminar a Pertur podía perjudicar más al Estado que beneficiarlo. Pues nada, yo me quedo los primeros días en San Juan de Luz, siempre a la espera de que pueda haber alguna noticia, pero allí no hay ninguna noticia de ningún tipo. Yo me desespero y me voy al caserío otra vez. Pero estando en el caserío empecé a tener problemas de salud, y entonces me volví a San Juan de Luz, que es ya donde me quedé. Y ya lo único que empecé a pensar fue en que yo quería venir, que yo allí no hacía nada. Pero estaba la 7ª Asamblea. Entonces, bueno, pues me quedo hasta la 7ª Asamblea. Fui a la 7ª Asamblea, no sé por qué me debieron proponer que fuera, porque a la 7ª Asamblea la asistencia fue en representación de... Bueno, y en la 7ª Asamblea, en fin, lo que recuerdo con total claridad es que, estando en uno de los debates, salió la desaparición de Eduardo y se armó allí una... no se le puede llamar discusión. O sea, gente que intervenía diciendo que desaparecido y bien desaparecido estaba, que ojalá hubiera desaparecido incluso antes. Bueno, pues gente jactándose de la alegría que habían sentido de su desaparición. Bueno, una cosa terrible. Yo cogí y me salí, porque yo no soportaba escuchar aquello, y en aquella asamblea, cosa inusitada, estaban participando 2 representantes de ETA militar, que además no eran cualquiera, eran Chomin y Argala. Y entonces se les pidió que por favor salieran de la asamblea, porque era un asunto que no iba con ellos. Y cuando salieron y me vio Chomin, vino donde mí y me dijo: Lourdes, no tenemos ninguna duda de que han sido ellos. Claro, eso lo tenían muy claro en aquellas fechas. ¿Qué pasa al año de aquello? Pues que los beresis se pasaron a los milis, y se acabó. O sea, ya el silencio que se decreta es absoluto
en relación a la desaparición de Eduardo. Ya no se vuelve a mencionar, pero es que ni siquiera lo deben mencionar internamente, porque con alguna gente... Resulta muy curioso que en ETA militar no haya ejecuciones de miembros hasta después de que ingresen los comandos Beresias en el 77. Cuando entran los Beresis y personas como Paquito, como Anchón o como Chiquierdi, que eran Beresis, se integran al comité ejecutivo de ETA militar, es cuando empieza a haber acusaciones de traición que llevan al asesinato. Y voy a citar solo algunas. Ignacio Laiz Michelena en octubre 78, Joaquín Azaola, diciembre 78, Tomás Sulibarría, alias Tommy, en junio del 80, José Luis Oliva en enero 81, Miquel Francisco Solaun en febrero 84 y Joyes en septiembre 86. Hay un precedente a este problema de Pertur y su retención, que es Pachi Turrioz. Pachi Turrioz fue el jefe de la oficina política a mediados de los años 60 en ETA, que además hizo una evolución hacia la izquierda, ¿no?, de corte marxista-leninista también, de ETA, que molestó muchísimo a otras partes de ETA y que acabaría produciéndose una escisión de ETA Berri y ETA Sarra, pero en ese momento de crisis interna que hubo a partir de Pachi Turrioz, de Eugenio Río y demás personas, a Pachi Turrioz se le acusó de traición españolista, que era lo peor que podían denominar a alguien dentro de ETA, y según algunas fuentes se llegó a votar si se le asesinaba o no. Después de la séptima asamblea, yo no podía volver porque tenía una causa pendiente que todavía no estaba indultada, pero bueno, gracias a la intervención de los padres de Eduardo, de la tía María Sun y Juan Mari Vandrés, me concedieron un pasaporte y me pude venir. Sí, cuando regreso aquí me quedo en casa de la tía María Sun y bueno, claro, pues rememorábamos, pues yo creo que día sí y otro también, lo que había sucedido. Ángel Ugarte, responsable del SECED en el País Vasco, lo expresa ante la Audiencia Nacional de forma muy clara. No tiene la menor duda de que la responsabilidad está dentro de ETA. Pertur es partidario del desdoblamiento y de que mande la rama política frente a quienes ostentan las armas. Su desaparición, según esa lógica, perjudica los intereses del Estado. ¿Cuándo y cómo se enteró usted de la desaparición de Pertur? Pues no me acuerdo, han pasado tantos años que seguramente por la prensa. Yo los indicios que tengo sobre el tema de Pertur, diríamos que se reducen a 3, por los que yo llego a la conclusión de quién fue el autor del asesinato de Pertur, la desaparición de Pertur. El uno, una conversación que él tuvo con una familia de los Kenner, la que hablando con él le comentan que dentro de poco tiempo habrá una amnistía, que va a volver a San Sebastián, y él concretamente responde que con estos salvajes no se puede esperar cualquier cosa. Él se sentía amenazado. Lo segundo es que en el tiempo que yo tuve contactos con Garayalde y con Iñaki Martínez, jamás les vi la menor interés ni intención en conocer quién había sido la causante de la muerte de Pertur. Y tercera, para mí fue un indicio que me dio Ander Landaburu, periodista conocido por bastante especialista en el tema de ETA y de País Vasco, que él me dijo que a raíz de la desaparición de Pertur, él estuvo pasando a Francia con frecuencia durante un tiempo y que al volver una de las veces se llamaron por teléfono y le advirtieron que dejara de pasar a Francia y dejara de investigar. Y ante la insistencia de quien le decía eso o de parte de quien le decía, le dijeron que era de parte de Anchón. Y Anchón, que sepamos todos los que estamos en este terreno de ETA, no hay más que uno, que es Anchón Echeveste. Eugenio Echeveste, Anchón, niega cualquier implicación de ETA. Señala a los servicios españoles. Defiende que la desaparición pudo servir para eliminar a un dirigente relevante y al mismo tiempo sembrar la desconfianza dentro de ETA. Pero Anchón no es un testigo cualquiera. Es uno de los dirigentes intelectuales de los Beresis. Y en declaraciones posteriores, en el documental El año de todos los demonios, de Ángel Amigo,
y también en intervenciones televisivas, deja entrever una lógica inquietante. Anchón, en un reportaje de Televisión Vasca e ITV, el 2 en castellano porque Anchón no habla euskera, el 3 de mayo del 2020, Anchón dice, se pregunta él, ¿qué motivo podría tener ETA político-militar para hacer desaparecer a Pertur? El único motivo podría ser que Pertur fuera un militante del sector que quería liquidar la lucha armada, que quería entrar en un proceso reformista, con lo cual se justificaría. Si Pertur se estaba saltando las normas de la dirección, si actuaba por su cuenta, si puenteaba a la organización y si su proyecto era liquidacionista, una organización militar debía tomar medidas. Yo creo que en los Beresis entonces se mete también a Anchón Echeveste, pensando que como viene del mundo universitario, que podía ser una persona que también haría un poco más que en los comandos, en la estructura militar hubiera una cabeza pensante y tal. No le recuerdo aportaciones, pero sí que es verdad que se le incluyen un poco en los Beresis, pensando en que haya un control sobre, es decir, con las experiencias anteriores que ha habido, que haya un control sobre esas cosas, ¿no? Luego el tema Berazadi ya nos empieza a ver que de eso poco, ¿no? ¿Y tenía usted relación con Eduardo Moreno? Sí, le conocía bien. Tenía relación. Sí. ¿Sabe usted si por esta relación él tenía algún tipo de idea de innovación en cuanto a la línea política que debía seguir ETA político-militar? Sí. Bueno, ¿Me podría explicar qué es lo que sabe de esto? Vamos, el futuro de ETA político-militar se ha decantado por la preparación que estaban haciendo para la conversión en partido político cara a una nueva era democrática, vamos. Él estaba preparando esa ponencia para exponerla. No, de hecho ya son varios escritos en el que y en la séptima asamblea incluso lo que se estuvo discutiendo políticamente era la creación de un partido político. La declaración de Anchón, lo que declaró ante el juez es algo que luego también lo declaró en algún documental, él lo ha ido diciendo por ahí, ¿no? Bueno, que ellos por supuesto no tuvieron absolutamente nada que ver y él le conocía y pues tenían la relación, sí había discrepancias, pero eran discrepancias políticas, ¿no? Y eso es normal en cualquier organización y quitándole absolutamente toda la importancia que podía tener el conocimiento incluso, ¿no?, de que había discrepancias muy serias. En un documental de Euskal Telebista que decía que si hubiera sido un liquidacionista y hubiera hecho no sé qué, entonces hubiera estado justificada la desaparición. No. Años después aparece otra pieza. Iñaki Martínez, figura clave en el nacimiento de EIA, investiga el caso durante mucho tiempo. En su novela Manto de silencio, recoge algunas de las pistas que circulan entre antiguos militantes. Una de ellas es especialmente inquietante. Una persona que había sido militante de ETA político-militar, pero que se había desenganchado de la organización en el año 80, del año 81, y que mantenía sus ideas revolucionarias, se enroló en la guerrilla salvadoreña. A mí, de una amiga, me dice, oye, hay un ex militante de ETA que estuvo en Nicaragua, estuvo en El Salvador, etcétera, etcétera, que me contó que estando en Nicaragua, que estaba allí también a pala, que en una comida, en fin, que habían comido, habían bebido, que alguien empezó a preguntarle a pala sobre Eduardo, qué había pasado, que sabía que tal, y que había dicho, muy enfadado además, porque se le estaba insistiendo sobre
sobre lo acontecido, que había dicho que desaparecido y bien desaparecido está en el fondo del mar o algo así. Lo tiramos al fondo del mar o creo que era algo así. El testigo se lo cuenta a Lourdes Ausmendi, también a Iñaki Martínez. Esa acumulación de indicios no permite cerrar judicialmente el caso. La verdad, en sentido estricto, sigue dependiendo de algo que nunca ha llegado. Una confesión, una prueba material o el hallazgo del cuerpo. Entre el 24 y el 26 de julio de 1976, la Estación Naval Francesa del Bidasoa informa de la desaparición en el puerto de Hendaya de una embarcación neumática, una lancha de poco más de 3 metros de eslora. Según documentación policial española, en círculos próximos a ETA se rumorea que esa lancha pudo haber sido utilizada por los secuestradores de Pertur. El mar aparece ahora como posible lugar de ocultación. Lourdes sigue buscando, escucha testimonios, reconstruye rumores, une piezas que no alcanzan para una sentencia, pero que dibujan un mapa cada vez más preciso. Uno de esos testimonios habla de Pertur en el puerto de Hendaya, junto a Paquito y a Pala. Si eso fuera cierto, desmentiría la versión de que lo dejaron en Beovia y acercaría el caso al mar. Durante 4 años, la Audiencia Nacional intenta ordenar las piezas. Escucha a antiguos etarras, a testigos, a funcionarios, a neofascistas italianos. Explora la vía parapolicial. Yo no tenía mucha confianza de que de ese procedimiento saliera nada claro. No tenía mucha confianza porque poco más o menos presumía qué podía pasar. Claro, Iván, cuando declara él declaró mediante videoconferencia, porque creo que estaba en Bélgica, residiendo en Bélgica. Claro, Iván, a la pregunta respecto a lo que Apala llegó a decir en aquel, no sé si en Nicaragua, ¿dónde? Claro, no se ratificó. Venía a decir que él tampoco estaba en condiciones de afirmar que el sentido en el que pudo decir Apala, que no es en el fondo del mar. La causa se archiva. No porque el misterio desaparezca, sino porque no hay pruebas suficientes para imputar el crimen a nadie. Después de su desaparición, Pertur se convierte en un icono, sobre todo de ETA político-militar y de EIA. Su rostro aparece en carteles, pancartas, boletines y homenajes. Una fotografía en blanco y negro, una ausencia convertida en símbolo. Non dago Pertur. ¿Dónde está Pertur? La pregunta se convierte en consigna. En julio de 1977, un acto multitudinario en el velódromo de Anoeta rinde homenaje al dirigente desaparecido. ETA político-militar y EIA utilizan sus textos, su imagen, su nombre. Pertur es el rostro de un proyecto interrumpido. Pero lo más importante es que su proyecto no desaparece con él. Los beresis no logran impedirlo. Erreka termina la ponencia Ochagavía a principios de agosto de 1976. En septiembre, durante la 7ª Asamblea de ETA Político-Militar en Saint-Palais, la mayoría aprueba la línea política que Pertur había impulsado. En aquella misma asamblea, algunos representantes beresis celebran de forma provocativa la ausencia de Pertur. Lourdes abandona la sala, pero la posición de los beresis pierde. La línea de Pertur sigue adelante. De aquella línea nace EIA, Euskal Iraultzarako Alderdia. El partido se presenta públicamente en Gallarta en abril de 1977. Pese a las presiones de ETA militar y de su entorno,
ETA político-militar y EIA deciden participar en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Lo hacen a través de candidaturas como Euskadiko Ezkerra y Unión Navarra de Izquierdas. Obtienen representación. Francisco Letamendia es diputado, Juan Mari Vandrés, senador. Vandrés ya había aparecido antes en la vida de Eduardo. Había sido abogado en el proceso de Burgos. Había sido una figura de referencia para el joven Pertur. Ahora, de algún modo, lleva al terreno institucional parte de aquel proyecto político que Eduardo había imaginado. Mario Onaindia también ocupa aquí un lugar central. En cierta medida, puede entenderse como el sucesor político de Pertur. EIA, a través de Euskadiko Ezkerra, participa en el Consejo General Vasco, en los debates parlamentarios, en la elaboración del Estatuto de Gernika y en la campaña a favor del autogobierno. Aquel viaje no fue lineal, pero conduce a una izquierda vasca heterodoxa, democrática, autonomista, progresista e integradora. Un camino que habría sido imposible sin los cimientos teóricos de Pertur. EIA y Euskadiko Ezkerra pasan del marxismo-leninismo y el independentismo de sus orígenes a posiciones cada vez más pragmáticas, posibilistas y democráticas. Esa evolución no borra sus sombras, pero sí permite entender la dimensión histórica del proyecto de Pertur. Una parte de ETA político-militar empieza a salir de la lógica cerrada de las armas y entra, con contradicciones, en la política. La ponencia Ochagavía no solo abre la puerta a un partido, también abre la posibilidad a que una parte de ETA deje las armas. En febrero de 1981, tras una petición formal de EIA, ETA político-militar declara una tregua indefinida. Mario Onaindia lleva tiempo negociando con el ministro del Interior, Juan José Rosón, una fórmula de reinserción para sus militantes. Rosón, que representa al Gobierno de España y a todo lo que tiene detrás, el Ejército, la Policía, y Mario, que tiene detrás a Euskadiko Ezkerra y a ETA político-militar. Ambos visionarios, ambos que ven que probablemente la democracia se puede consolidar si los dos hacen lo que tienen que hacer y se ponen a hacer sus deberes. Arantza Ale Turiondo fue abogada y viceconsejera de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno vasco. A comienzos de los años 80 participó, junto a Juan Mari Vandrés, en el proceso de reinserción de antiguos miembros de ETA político-militar. Ambos tenían que dar la vuelta y convencer, pero en Euskadiko Ezkerra no todo el mundo lo tenía tan claro, que creía que el ETA político-militar y la actividad armada tenía que seguir al servicio de la política y de la democracia, y no te digo nada, los propios polimilis. El 30 de septiembre de 1982, ETA político-militar, séptima asamblea, anuncia su disolución en una rueda de prensa. Detrás de la mesa en la que se sientan los portavoces hay un cartel con el rostro de Pertur. La imagen es poderosa. El hombre desaparecido preside el final de la organización que había querido transformar. Entre 250 y 300 expolimilis vuelven a casa. El final de ETA político-militar contribuye a reducir la violencia política y a afianzar la democracia española y la autonomía vasca. Es un éxito político, pero también tiene sombras. Desde el punto de vista de las víctimas de ETA político-militar y sus escisiones, el proceso concluye con una fuerte dosis de impunidad para los victimarios. Fueron 28 víctimas mortales, 24 de ETA político-militar y otras 4 de sus escisiones. El contraste histórico es brutal. Mientras una rama deja las armas, ETA militar se prepara
para sus años más sangrientos. Los Komando Bereziak, tras fracasar en su intento de controlar ETA político-militar, acaban integrándose en ETA militar. Y algunos de sus nombres, como Paquito y Anchón, llegan a ocupar puestos decisivos en una organización que durante los años de plomo multiplica los asesinatos. Desde la disolución de los polimilis hasta su último asesinato, ETA militar acabará matando a cientos de personas. La diferencia entre los dos caminos se vuelve entonces brutal. Una rama deja las armas, la otra convierte los primeros años de democracia en sus años más sangrientos. Mientras ETA político-militar existe, Pertur es un icono. Después empieza a desaparecer de la memoria colectiva. Tras la disolución de ETA político-militar, la convergencia de ella y la evolución posterior de Euskadiko Ezkerra, no queda ninguna fuerza política que reivindique de forma central su legado. Algunos antiguos compañeros siguen recordándole cada 23 de julio en el Peine de los Vientos, en San Sebastián. Pero poco más. La figura de Pertur queda en una tierra de nadie. Aparece en algunas obras sobre las víctimas de ETA, pero su reconocimiento institucional como víctima del terrorismo no prospera. ETA militar tampoco lo hace suyo, y eso resulta revelador. Pertur no encaja en su martirologio, no es cómodo para ellos. Su proyecto representa precisamente lo contrario de lo que ETA militar terminó siendo. Las manifestaciones que han celebrado Herri Batasuna con la izquierda, Abertzale en su conjunto, en homenaje a las personas, a los militantes que han sido asesinadas, en este caso sí, y no es ni uno ni dos, por la extrema derecha o por el aparato de Estado. Estoy hablando de Santi Brouard, estoy hablando del mismo Argala, estoy hablando de Josu Muguruza y estoy hablando de... y ya después los episodios de los GAL. ¿Y por qué no está Pertur? En España, hablando solo del ámbito del terrorismo, hay 6 cuerpos que todavía no se han encontrado. Estas 6 personas no han tenido un entierro, sus familiares, sus allegados no han podido hacer el duelo. Basta tratar con sus allegados, con sus familias, sus seres queridos, para darte cuenta de hasta qué punto sería importante que alguien les dijese dónde están esos cuerpos, ¿no? Para poder hacer el duelo y seguir adelante. Y claramente hay personas que podrían resolverlo. Es decir, los asesinos de Pertur, los de Naparra, los de los gallegos, los de Pulo y Corbón podrían reconocer lo que hicieron y dónde lo hicieron. Además, pueden hacerlo sin ninguna repercusión judicial porque estos casos ya están prescritos. Pertur queda sostenido por su familia, por Lourdes, por algunos antiguos compañeros. Pero contar esta historia exige también una cautela. No se puede edulcorar la figura de Pertur. Eduardo Moreno Vergareche fue víctima de una desaparición, probablemente de un asesinato. Su familia tiene derecho a la verdad y a la reparación. Pero Pertur fue también dirigente de ETA. Formó parte de sus estructuras, escribió comunicados, justificó acciones, apoyó durante años la necesidad de la lucha armada. Aunque se opusiera a determinadas derivas militares, aunque intentara subordinar las armas a la política, aunque su proyecto acabara abriendo el camino a la disolución de ETA político-militar, tuvo responsabilidad en una organización que secuestró, extorsionó, asesinó y causó dolor. La complejidad no disminuye el derecho a la verdad, porque la verdad debe servir para mirar de frente la historia. Durante todos estos años he intentado retener el máximo de cosas relacionadas con Eduardo, y solo con Eduardo. Desde el año 75, estando juntos en Bilbao, decretaron el estado de excepción, el último estado de excepción.
Luego tuvimos que salir corriendo y buscarnos la forma de cruzar la frontera por Cataluña para poder llegar a Euskadi, porque, bueno, claro, aquí las cosas estaban con unos controles pero impresionantes. Tenía una enorme capacidad de sobreponerse, porque yo le vi luego en otras circunstancias que le afectaban a él personalmente, pero de una manera muy fuerte, y seguía porque, bueno, creía que era su obligación. No estaba dispuesto nunca a tirar la toalla. Conocí a los padres de Eduardo, un día me los presentó. Él estaba muy ufano y muy orgulloso y siempre hacía la broma, ¿no? De tenía ya finalmente una novia euskaldún y en fin, bueno, era muy bromista en esas cosas. Siempre miraba al mar, le gustaba mucho el agua y nadaba bien. Y entonces se ponía muy serio y decía: a partir de mañana todos los días iré a nadar. Bueno, pues le duraba 2 días o 3, porque ya el cuarto ya tenía una reunión, tenía unos que no podía ir, en fin. El mar ha estado presente desde el principio de esta historia. El mar de la infancia y de la juventud de Eduardo. El mar de Donostia. Pero ahora el mar adquiere otro sentido. Si la frase atribuida a Pala es cierta, el mar no es solo paisaje. Pudo ser también un sepulcro, el lugar elegido para que nadie pudiera encontrar nunca el cuerpo de Pertur. La verdad judicial no llegó. La causa fue archivada. No hubo imputados. El crimen ha prescrito hace décadas. Pero mientras nadie confiese, mientras no aparezca una prueba definitiva y mientras el cuerpo siga desaparecido, el caso Pertur seguirá abierto. Una desaparición es una muerte que no termina. La falta de verdad impide el duelo. El silencio se convierte en una segunda muerte. Por eso esta historia termina en una pregunta, la misma que se gritó en las calles, la misma que apareció en carteles y pancartas, la misma que su familia nunca ha dejado de hacerse. Non dago Pertur. ¿Dónde está Pertur? ¿Y quién finalmente se atreverá a decir la verdad? El caso Pertur. La desaparición del hombre que intentó transformar a ETA. Una iniciativa del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Dirección: Gaizka Fernández Soldevilla y Abel García Roure. Guión: Abel García Roure. Grabación, edición y distribución: Asociación La Memoria Perdida. Locución: Eva Domaica. Han intervenido en este capítulo por orden de aparición Fermín Imaz, Iñaki Martínez, Lourdes Auzmendi, Gaizka Fernández Soldevilla, Joseba Kenner, Martina Auzmendi, Ángel Amigo, Arantxa Leturiondo. Y hemos contado con las grabaciones de las declaraciones ante el juez Andreu en la causa judicial abierta por el caso Pertur en la Audiencia Nacional en 2012 de Francisco Mújica Garmendia, Paquito, Ángel Ugarte y Eugenio Echeveste, Anchón.